Bueno, gracias. Carlos, queridos estudiantes, ya como les habíamos comentado, Carlos Martínez es un egresado, ya estás proyectado, Carlos, ya te están viendo todos. Es un egresado de aquí, de nuestra alma mater del programa de microbiología. Tiene años ejerciendo en la parte de farmacéutica, ha trabajado en laboratorios sin cobra y hoy en día pues está en una industria ubicada en Bogotá. Carlos hoy, como siempre, nos ha acompañado pues en este tema que tiene que ver con la industria cosmética y farmacéutica. Hoy, una vez más, nos va a comentar esa experiencia que él ha tenido y nos va a hablar de un tema en específico, que en este caso sería la normatividad. En oportunidades anteriores nos ha hablado sobre validación, que es algo muy importante que se tiene que tener en cuenta en estas industrias y en todas las industrias que nosotros tengamos. Siempre hay que recordar todo lo que tiene que ver con validación, porque ese es uno de los puntos muy especiales de los cuales se encarga pues, el microbiólogo. Carlos, en nombre de la universidad y en nombre del programa de microbiología, junto a la profesora Carla Bolaños, te damos hoy la grata bienvenida una vez más a tu universidad. Sí, ya mejoró el internet, estamos conectados aquí muy bien. Entonces, el auditorio en estos momentos es todo tuyo, son estudiantes ya de octavo semestre listos para salir entonces a ocupar ese espacio donde tú una vez estuviste. ¡Ay! Yo para todos, ¿no? Bueno, buenos días, mucho gusto, mi nombre es Carlos Martínez, microbiólogo egresado de la universidad. Es grato ser egresado de la UPC porque créanme que cuando uno sale de la universidad uno se siente como orgulloso. Ahorita ustedes tienen un poquito más de beneficios porque no sé, tienen como más instalaciones, creo que tienen un poco más de equipos. No conozco muy bien, creo que no conozco tampoco el nuevo laboratorio, pero sí estoy seguro que se han obtenido cosas nuevas y de pronto en su momento a nosotros sí nos tocó como un poquito mucho más duro y sentía algunos que le faltaba bastante y creo que ustedes ahorita están saliendo bastante preparados. Entonces, de verdad que espero que si tienen dudas, por favor me las hacen o al final o si desean pues hacerle en el momento de pronto también con todo el gusto del mundo. Espero que puedan aprender. Voy a tratar de ser lo más dinámico posible, que no se aburran, que es lo importante. Me disculpan un poco si de pronto sienten un poco de ruido a mi alrededor. Tuve que salir y pues ahorita estoy en un centro comercial. Estoy haciéndome unos exámenes médicos y pues ahorita cerca a un centro comercial, entonces de pronto un poco de ruido a mi alrededor y los audífonos no me funcionaron. Entonces les voy a compartir la pantalla. Estoy desde mi celular. Ya. Entonces, espérenme y les comparto. ¡Oh, un pelito perro! Ay, Mi perrito. Ya, yo estoy en la olvidada. ¡Oh, tú sabes! Bueno, ese es mi perro, se los presento, se llama Oreo. Golden Retriever. Bueno, voy a darles como las diapositivas porque las descargué en el correo, pero pues no sé bien, no sé si estoy como algo obsoleto en la tecnología, pero no me deja como de pronto proyectar diapositiva por diapositiva. ¿Me las o envías tú al WhatsApp y yo las proyecto desde acá? Sí, listo, espérenme un segundo, ya se las envío. No soy yo la única. ¿Cómo? Que no soy yo la única obsoleta. Espera un segundo. Estoy compartiendo mi pantalla, qué pena. No sé si ya le llegó. ¿Me puede confirmar si ya le... ¿Ya le llegó? Sí, ya me llegó. Ya vamos a mirar cómo proyectamos. Listo. Ya te aviso.
Listo. Ya no estoy compartiendo la pantalla, ¿verdad? Bueno, no sé si quieren, entonces comparto la pantalla. Nada, No tengo ya problema. está listo, ya lo vamos a proyectar. Sí, ok, listo. Ya voy a compartir la pantalla. ¿Cómo? Ya voy a compartir la pantalla para que demos inicio. Oh, gracias. Porque se escucha así. Listo, Carlos. ¿Listo? Ya se las envío. Carlos, listo. ¿Listo? ¿Por qué no aparece? Ven, ven. Bueno, iniciando de pronto con el tema, la idea es hablarle un poco sobre la normativa aplicada a la industria farmacéutica, pero enfocada hacia el área de microbiología, ¿no? Lo primero que nosotros debemos conocer como tal es la microbiología farmacéutica. En la siguiente lámina, en la siguiente diapositiva podemos dar, pues simplemente decimos que la microbiología aplicada a la industria farmacéutica depende de la calidad de los sistemas de liberación de productos. Entonces todas las metodologías por el cual se liberan los productos con respecto a la calidad microbiológica, cada uno de esos procesos que se dan durante toda el proceso de fabricación, envase, dispensado, de todo. Durante todo ese proceso de fabricación hasta la disposición final del producto, se deben realizar ciertos controles microbiológicos.
Digamos que cuando nosotros llegamos a la industria farmacéutica nos damos cuenta y decimos como, bueno, listo, nosotros vamos a hacer controles de ambientes, control de superficies, control de manipuladores, diferentes cosas, pero cada cosa puntual tiene una normativa. Digamos que el control de ambientes sale de una norma, de algo que lo permite, que permite hacer como una trazabilidad de la información, de dónde me puedo hacer una clasificación del aire, de dónde puedo hacer cada una de las cosas, tiene un deber ser y como una razón, ¿no? Yo les decía que lo primero que se hacía como tal son controles microbiológicos en planta de producción. En la tercera diapositiva podemos darnos cuenta. Profe, ¿me ayuda con la tercera diapositiva, por favor? Es esa. Bueno. No la estoy viendo. Bueno, donde los controles microbiológicos en la planta de producción se deben realizar controles en proceso de fabricación base, controles al sistemas de apoyo crítico, llenados asépticos, limpieza y desinfección y las validaciones. Todos estos controles me van a permitir liberar el producto de una manera óptima, o sea, es decir, cada cosa que vaya a tener contacto de alguna forma u otra con el producto va a tener una calidad microbiológica o debe tener una calidad microbiológica. Es aquí donde nosotros como microbiólogos empezamos como a tener una función importante. Entonces los controles en proceso de fabricación y envase durante el proceso, durante la fabricación del producto, desde que se dispensan las materias primas hasta la disposición final, deben realizar controles microbiológicos de las áreas en el cual se están realizando cada uno de esos procesos. Entonces, en cada una de esas etapas se deben hacer controles, ya sea control de manipuladores, control de ambientes, de superficies, inclusive también registro de trazas. Los controles a los sistemas de apoyo crítico, les voy a hablar un poquito ahorita de los sistemas de apoyo crítico, es muy importante porque a partir de los sistemas de apoyo crítico es donde vamos a entender como tal el proceso de producción o el proceso de la clasificación de los aires o cada uno de los sistemas que me van a ayudar a que mi proceso de producción final del producto con calidad vaya a ser óptimo. Los llenados asépticos es un llenado, eso se hace principalmente para productos estériles. Entonces, por lo general, los llenados de productos estériles, como los oftálmicos, algunas ampollas, algunos viales que son chiquitos para reconstitución, todo ese tipo de productos estériles que van directo para el torrente sanguíneo, o sea, son inyectables o los oftálmicos que se van como directamente al torrente sanguíneo. Esos productos deben ser estériles, entonces como deben ser estériles para garantizar que durante todo ese proceso de envase y fabricación el producto finalmente va a estar estéril, se realiza un llenado simulado o llenado aséptico. El llenado aséptico es que en vez del producto se envase un medio de cultivo. Entonces, obviamente, como un medio de cultivo, si toca una sola colonia o una sola célula de una bacteria, obviamente va a crecer y se va a contaminar y me va a permitir entonces determinar que mi proceso tiene ciertos puntos críticos en el cual yo puedo ejercer mucho más control. Para los llenados asépticos debe haber un plan maestro, que eso va aparte de todo el sistema de gestión de calidad. El plan maestro me permite como determinar la frecuencia, el tiempo, cada cosa que yo voy a hacer y más adelante les hablo un poquito de eso. La limpieza y desinfección se debe tener en cuenta la validación, es decir, debo tener en cuenta que yo verifiqué la metodología y que yo verifiqué que la rotación de mis sanitizantes es óptima y se realiza de una manera correcta. De esta manera los microorganismos que están presentes en las superficies de las áreas no van a generar no van a generar contaminación ni mucho menos resistencia microbiana. Entonces, si yo hago una rotación óptima de los desinfectantes, pues los microorganismos no me van a generar resistencia y puedo eliminar o disminuir la carga microbiológica que tenga el área al cual yo le estoy haciendo la limpieza o voy a hacer mi proceso de fabricación y envase. Y por último, las validaciones. Las validaciones son, no se imaginan, es lo más importante como tal en la industria farmacéutica en microbiología. Primero porque validación
en la industria farmacéutica es sinónimo de verificar. Entonces, por medio de la validación yo verifico que la metodología que yo estoy utilizando para liberar finalmente el producto con respecto a una calidad microbiológica es óptima y me va a generar siempre, o en teoría, o entre comillas, siempre me va a generar los mismos resultados. Es decir, que la metodología está diseñada de una manera correcta. Entonces, a veces nosotros como microbiólogos, nosotros por más que queramos hacerla según como me lo explica la normativa y hay que hacerle algún tipo de modificación, ya es una técnica o una metodología completamente nueva, así yo le haya cambiado una sola cosa. Ya es nueva y toca diseñarla nuevamente. Y como se diseñó nuevamente, toca validarla por medio de registro de datos, análisis estadístico, todo eso. Ya más adelante le hablo un poquito de cada cosa. En la siguiente diapositiva, en los sistemas de apoyo crítico, les voy a hablar eh, sobre cuáles son. Entonces, los sistemas de apoyo crítico son aquellos que me permiten que mi proceso de fabricación, envase, vaya a ser óptimo, obviamente. Primero, ¿cuáles son? El sistema de agua, porque yo necesito agua para poder fabricar los productos, tanto para realizar la limpieza del área en donde voy a hacer la fabricación, como hay productos que obviamente son a base de agua. Los sistemas de ventilación, el aire que circula dentro de las áreas o dentro de los cuartos de fabricación deben ser y tener una clasificación de aire. Es decir, que la cantidad de partículas recuperables y no recuperables deben tener como un rango. Entonces, para eso yo hago una clasificación de las áreas. Ya les hablo un poquito también de la clasificación de eso. Y los sistemas de gases. Hay equipos que necesitan aire comprimido y hay procesos de fabricación como por lo general son estériles, necesitan nitrogenación, entonces también van a tener contacto o no de alguna forma con el producto, entonces también debo tener mi sistema de gas. Y vapor, algunos procesos también de fabricación, ya sea para los autoclaves o algunos productos necesitan, no sé, calor, entonces ya todos estos sistemas me van a ayudar a que el proceso vaya a ser óptima y mi producto final vaya a ser de calidad vaya a ser inocuo y con calidad. Entonces, a la final, todos estos sistemas deben estar regulados. Entonces, como deben estar regulados, verificados, garantizados, tener calificación, verificación de todos los equipos, todo ese proceso, todos esos sistemas de apoyo crítico deben estar además de validados, me van a ayudar obviamente a la final a decir que mi proceso es óptimo. Entonces, de ahí es donde sale donde vamos a aplicar la normatividad. Entonces, en los sistemas de agua nosotros vamos a hacer controles de cada uno de los puntos de la planta de tratamiento de agua, y según la clasificación o el tipo de agua que yo estoy produciendo en mi equipo de agua, voy a tener unas especificaciones, y eso es lo que me hace la normativa, darme las especificaciones y regular esa calidad microbiológica del agua, igual que en el sistema de ventilación, la cantidad de partículas recuperables y no recuperables, en los sistemas de gases también y en el sistema de vapor. Entonces, siguiendo en la próxima diapositiva vemos el sistema de agua. El sistema de agua es algo bastante crítico en una empresa, en una compañía y sobre todo farmacéutico, tanto en farmacéutico como en todos lugares, en todas partes. Primero porque debo generar una calidad microbiológica del agua óptima. Y no solamente microbiológica, sino físico-química, y eso va a depender de cuál es el proceso que yo tengo seleccionado para producir mi tipo de agua. La calificación del sistema de agua se da por medio de una validación, yo realizo muestreos diarios, sin excepción de días. Si cae lunes festivo, Semana Santa, 31 de diciembre, lo que caiga, deben realizar sus controles diarios, por lo menos durante un mes o mínimo 15 días consecutivos. Por lo general se hace 1 o 2 veces al día. Y no solamente son 2, 3 punticos, sino 10 puntos, 15 puntos, 20 puntos,
y no solamente se valida un sistema de agua, sino varios sistemas de agua. Entonces, con respecto a todo el sistema que va al final irme en contacto directo. Primero porque yo utilizo el agua tanto para hacer la limpieza de las áreas como para la fabricación de mi producto. Y según la normativa vigente, yo voy a utilizar para cada producto un tipo de agua distinto. La calificación del sistema de agua, el papel que juega el microbiólogo ahí es de realizar los controles microbiológicos, es decir, hacer la prueba. La prueba se hace por lo general filtración por membrana, ya depende de cuál es la validación interna de cada empresa, pero se hace simplemente por filtración por membrana y las especificaciones me las da la USP vigente. ¿Qué es la USP? La USP es Universal Standard Pharmacopoeia. Vamos por la 43. La farmacopea es la Biblia, por así decirlo, de la industria farmacéutica. Por lo general, lo que hace cada país es que crea su propia farmacopea, pero Colombia no tiene su propia farmacopea, sino que, bueno, lastimosamente nosotros cogemos la USP, la de los Estados Unidos, y utilizamos ese y utilizamos los mismos parámetros. También se puede regir por otras farmacopeas como la British, la COFEPRIS, la de México, que es regulada por la COFEPRIS, también creo que Chile también tiene su propia farmacopea, pero bueno, nosotros ahorita no tenemos nuestra farmacopea, sino nada más utilizamos la USP, que es la de los Estados Unidos. La USP me da todas las directrices prácticamente, o casi todas las directrices para tanto de la técnica o la metodología, como para los parámetros finales en el cual yo que voy a utilizar para tener dentro de mis procedimientos. Otra cosa u otro factor que también influye es que si yo hice una validación y yo estoy viendo que mis parámetros finales van a ser distintos a los que tiene la normativa, eso es completamente válido. Pero debo tener en cuenta que si yo digo, yo no puedo decir, yo le voy a poner este rango porque sí, sino que debo validarlo. Entonces, para eso se hace toda la validación del sistema de agua. Si yo tengo a la final ese sistema validado y yo digo, listo, mis parámetros están algo distintos a los que dice la normativa, o mi tendencia es distinta a la que dice la normativa, pues obviamente yo voy a poder trazar unos datos distintos, pero yo debo garantizar por medio de la validación que mi proceso o mis especificaciones van a generar una calidad del agua bien. Entonces, por eso todo es validaciones en la industria farmacéutica. Ahí en el cuadrito son especificaciones para el agua de alimentación. El agua de alimentación es la que simplemente va como con la entrada, y a la final el agua purificada, que es la más utilizada. No le puse todas las especificaciones porque está agua purificada tipo 1, tipo 2, tipo 3, agua para inyección, agua despirigenizada. Hay diferentes tipos de agua, ¿no? Dependiendo cuál va a ser el tipo de agua, pues voy a tener las especificaciones. Una de las especificaciones, estas que están viendo acá, son más que todo internas, porque la farmacopea simplemente me dice un límite máximo y ya. Pero para yo tener un control, yo establezco un límite de alerta y un límite de acción y el límite máximo, ya sea por el que yo determiné o por el que me está diciendo la normativa, que en este caso va a ser la farmacopea, la USP. Este es de una empresa, otra, digamos que la de entrada como tal, o el agua potable. Yo también debo tener en cuenta eso. Yo simplemente no voy a analizar el agua que ya yo tengo producida por medio de mi sistema de agua, sino que también debo analizar el agua que entra. De esta manera de esta manera yo sé qué controles voy a hacer durante el proceso de purificación del agua. Entonces, una normativa que me ayuda a tener en cuenta pues la calidad del agua potable como tal es la resolución 2115 del 2007, que me permite también como establecer unos parámetros
ahí en este cuadrito es de una empresa, entonces también se establecieron según los parámetros internos el límite de alerta, el límite de acción, porque la resolución solamente me dice no debe tener coliformes, no debe tener E. coli, y el recuento máximo de mesófilos debe ser 100. Entonces ahí se establece como un parámetro interno dentro de la compañía establecido dentro de una validación. No sé, ¿tienen preguntas hasta el momento del sistema de agua o la normativa que es aplicada a eso? ¿Tú? Dime, Daniel. Pero yo tengo una pregunta. Él hablaba pues, de las especificaciones para el agua, tanto de la alimentación como purificada. Me imagino que la alimentación pues, es la que por lo general le suministran a uno las empresas de agua de la misma, de la ciudad donde está. Pero a todo pues, ese control de agua se hace también pues, el análisis tanto físico como químico, donde va incluido la conductividad, los carbones, pues, los carbones totales, todo ese tema. Entonces no entiendo por qué tanto para el agua purificada como para el agua, o sea, no sé por qué para el agua purificada, pues, no sé, se le aplica eso, si eso ya debe ir dentro de los parámetros que debe suministrar ¿Cómo? O sea, disculpe, profe, ¿usted me puede repetir la pregunta? Es que escuché de lejos. Está lejos. No. Bueno, en realidad, mira, lo que pasa es que la pregunta es que tanto cuando las empresas, pues obviamente me imagino que están siendo suministradas por la empresa de agua del municipio, de la ciudad donde esté, supongo. Sí. Entonces, ese agua que te están suministrando a ti también tiene un control microbiológico, físico y químico. Entonces, ahí abajo habla de aguas purificadas, ¿verdad? Entonces veo que también se le hace un control físico, químico, que pues ya debería estar incluido dentro del agua que uno está consumiendo. Entonces no sé por qué repetir nuevamente esos controles. Ok. Bueno, lo que pasa es que el agua, lo de arriba donde dice agua de alimentación, es el agua potable, el agua que ingresa al sistema de agua, o sea, el agua que ingresa a la empresa. Y el agua purificada es el agua final, o sea, el tipo de agua final pues, tiene ciertas condiciones, no sé, tiene cierta cantidad, cierta conductividad, o no tiene ninguna cantidad de no sé, voy a decir cualquier cosa, de metales pesados, por ejemplo, o tiene cierta dureza. O sea, esa va a ser mi agua purificada. La agua purificada va a ser la que yo estoy distribuyendo por medio del sistema de distribución dentro de la empresa, no el agua purificada como tal del acueducto, ¿no? La que me llega al acueducto debo hacerle un control. Okay. Primero, si, por ejemplo, esa agua, yo no sé si de pronto, por lo general en las empresas, al inicio del sistema, o sea, llega el agua potable, ellos tienen como unos tanques de prealmacenamiento, entonces por lo menos si esa agua llegó bastante sucia, con sedimentación, esa sedimentación, no sé, me trajo, voy a decir algo que es bastante duro en la industria farmacéutica, por ejemplo, se contaminó con pseudomonas porque la superficie del tanque no fue suficiente óptimo, la limpieza que se le realizó al tanque de prealmacenamiento del agua estuvo dañada, o el tanque de almacenamiento estaba sucio y se me contaminó con pseudomonas. Obviamente de ahí para allá mi proceso se va a dañar, o sea, el agua, créeme que si se contamina con pseudomonas desde el principio, eliminar una pseudomona es completamente difícil porque va a generar biofilms, entonces por eso se le hacen controles al agua antes, cuando ingresa, o sea, el agua que llega de la calle, por así decirlo, del acueducto, de la empresa de acueducto, y luego si se hace a la calidad final del agua, al tipo de agua. Entonces hay diferentes tipos de agua, dependiendo cuál es el proceso o el equipo de agua. O sea, el equipo va a ser como, primero, para que se produzca tal tipo de agua, yo tengo antes un filtro multimedios que me va a quitar dureza, después tengo uno de carbón activado que me va a quitar esto, después tengo uno que me va a quitar tal cosa. Entonces
antes de que pase por cada uno de esos filtros, también se le deben hacer controles porque yo voy evaluando cómo va mejorando poco a poco a medida que va pasando por cada filtro la calidad del agua. No sé si me hice entender o... Sí, dale. Muchas gracias. Ok. ¿Otra pregunta? ¿Alguna duda? ¿Los de atrás? ¿Nada? Bueno, entonces... ¿Nada? Bueno, siguiendo con la próxima diapositiva, hablamos del sistema de aire. El sistema de aire, nosotros como microbiólogos, cuando empecé a trabajar en la industria farmacéutica, mis primeras prácticas fueron en laboratorios Chalver, y voy a volver ahí a pronto. Entonces, cuando yo ingresé ahí, fue simplemente muestreos. Yo hacía el muestreo con controles microbiológicos del aire, por medio de un equipo que se llama MACIEN, es un equipo de sedimentación de aire. Me permite, como yo coloco simplemente, tiene una tapita, es cuadrado, es como un cuadrado redondito, y me permite, como yo le quito la tapa, coloco mi caja Petri con mi medio de cultivo, lo tapo y él se encarga de absorber todo el aire. Entonces me va a muestrear el aire en litros, en litros. La especificación del equipo es en litros. Entonces me permite como absorber todo ese aire. Entonces yo hago un recorrido en todo el cuarto y ahí se hace, pues el control microbiológico se hace por lo general aerobios mesófilos y hongos y levaduras. Un agar PSA, que es un agar tripticasa de soya o casoy, como le digan. También se puede utilizar un medio de cultivo nutritivo, simplemente porque pues los aerobios mesófilos crecen en cualquier medio nutritivo. Y otro es por sedimentación. Yo simplemente destapo mi cajita y la pongo, destapo mi cajita y la pongo en un lugar específico y digo, bueno, listo, ya, ahí dura 4 horas, porque a 4 horas, ya después de 4 horas se empieza a secar el medio de cultivo y ya, tapo, transcurrido el tiempo de sedimentación, la tapo y la incubo, igual con el de ambiente. Yo hacía eso y pues para mí era muy mecánico, ay sí, yo muestreo los ambientes y ya, pero tiene una razón de ser de por qué se hace el control de ambientes. Primero porque debo tener una tendencia, y la tendencia es como un análisis estadístico o una... Debo tener una tendencia o como un análisis estadístico o una curva que me permita determinar cómo se ha comportado mi área. Entonces, si yo tengo simplemente un cuarto y ya, o sea, un cuarto cerrado, nada más es cerrado y ya le hago limpieza, pues hoy voy a tener no sé, hoy le hice limpieza y hoy va a tener una cantidad de microorganismos, mañana va a tener otra, pasado otra. Entonces por eso se hace una clasificación del aire, por eso se hace un sistema de ventilación en cada uno de los cuartos de fabricación, envase y todo eso, e incluso la dispensación de materias primas. Se hace esa clasificación del sistema, bueno, primero se implementa un sistema de ventilación y luego se hace una clasificación del sistema. Pero esa clasificación del sistema va a estar regulada y yo voy a entender cómo va a estar regulada. Si yo como microbiólogo entiendo cuál es el comportamiento que tiene esa área, pues yo voy a saber más o menos, oye, esta área se me está pasando, algo está pasando con el sistema. Entonces, si yo voy a tener un área que va a tener, no sé, una cantidad de microorganismos muy alta dentro de ella, pues yo digo, oye, aquí no puedo fabricar, acá no puedo hacer nada porque pues algo está pasando. Y obviamente me va a generar contaminación y a la final va a ser pérdidas para la compañía. Hay algo que puntualmente habla de la calificación del sistema y son varios factores. Ah, bueno, madre, estaba hablando solo. ¿Ya? Ah, yo tampoco.
¿Por dónde quedamos? Que daste cuando estabas hablando de la parte de aerobios mesófilos y de Ah, y ahí fue donde se quedó. bueno, yo les estaba diciendo que en la Desde el sistema de aire. aire, cuando yo estaba cuando yo ingresé, pues yo decía como, bueno, listo, yo estoy haciendo el control de ambientes y ya, pero era muy mecánico, pero uno tiene que entender también cuál es el más allá y cuál es el deber ser de por qué estoy haciéndole ese control de ambientes. Y ese control de ambientes se hace según una clasificación del aire. Entonces, lo primero que yo debo hacer es implementar un sistema de ventilación dentro de los cuartos de fabricación y envase. Entonces, teniendo en cuenta luego que ya yo o sea, de que ya yo instalé, por así decirlo, mi sistema de ventilación, debo hacer una clasificación del aire. ¿Por qué debo hacer una clasificación? Primero, porque ese aire va a estar circulando constantemente dentro del área y a medida que va circulando, pues yo voy a tener una calidad microbiológica. Entonces ese mismo aire que recircula, y si el aire que está entrando está contaminado, obviamente va a salir contaminado, por más que yo quiera implementar filtros que me permitan como mejorar esa calidad de aire, pero pues se van a contaminar y se van a saturar y no me va a generar una calidad óptima del aire. Entonces, ese aire que va a estar circulando va a tener de alguna forma contacto con el producto o mi materia prima y me va a generar contaminación, entonces por lo tanto mi producto se va a dañar o va a estar contaminado. Por eso se hace una clasificación, pero esa clasificación se hace por medio de la normativa. Acá en el informe 45 de la OMS, en el numeral 961, anexo 5.6, me da las directrices suplementarias en buenas prácticas de fabricación para el sistema de calefacción, ventilación y aire acondicionado. Entonces digamos que la industria farmacéutica o la regulación de la industria farmacéutica como tal está incurrida dentro del informe 45 de la OMS, en donde me da como todos esos directrices, pero la USP es donde ya me habla de metodologías como tal. Digamos que acá me da en el informe 45, me da como para las buenas prácticas de manufactura, y para las buenas prácticas de manufactura están el informe 45. Y el otro, la USP me va a permitir como determinar cuáles son las técnicas o metodologías que yo puedo implementar e incluso las especificaciones que yo puedo utilizar para cada uno de los productos. Hay otra parte que no solamente son la calificación del área como tal, sino también la medición de los diferenciales de presión. Primero porque la presión de entre un cuarto y el pasillo, o los pasillos, o entre un cuarto y el otro, y los pasillos de circulación deben ser, es decir, que me puede permitir como que él vaya en contraflujo, que el flujo que ingresa a medida, si yo abro la puerta, el flujo se vaya a quedar, o sea, ese mismo aire se va a quedar dentro del área y no me va a salir, para que ese mismo aire que está en el cuarto siga circulando. No sé si me hago entender esa parte. Entonces, obviamente, también se hace una calificación de los diferenciales de presión. Aquí muestra el cuadrito que tengo acá, pequeñito, habla de los parámetros de aire comprimido y cada uno de eso. Pero digamos que les hablo un poquito más adelante como de ese tipo de ese tipo de sistema de apoyo crítico, ¿no? En la siguiente diapositiva debemos tener en cuenta dos cosas. Para luego que ya yo hice una calificación del aire, o sea, es decir, determiné cuál es la cantidad de microorganismos que puedo recuperar o no, o cuál debe ser, o el tipo de aire. Ya yo hago dos tipos de conteos: conteo de partículas viables y conteo de partículas no viables. Las viables, ¿cuáles van a ser? Los microorganismos que yo puedo recuperar, y las no viables van a ser partículas de polvo o partículas que me van a permitir determinar una cantidad
o una calidad del aire, ¿no? Esos dos factores me van a ayudar a calificarlo, ¿no? Entonces, ya ahí, ¿cómo les digo esto? Bueno, entonces me organizo un poco la idea porque me enredé en el tema. Resulta que hay algo que se llama la ISO 14644 del 2015, en donde me permite establecer cuál es la cantidad de partículas no viables. Eso se hace con un contador de partículas, entonces dependiendo cuál es la calificación del área, o sea, cuál es la cantidad de partículas no viables que yo puedo recuperar de mi cuarto, voy a tener un grado de aire. Es decir, hay cuartos que son grado A, grado B, grado C, incluso grado D. A medida que va aumentando el grado, yo voy a tener una mayor cantidad de partículas viables, tanto viables como no viables. Pero lo primero que se hace es hacer un recuento. Eso veo.
Listo. Bueno, yo les estaba hablando del sistema de aire, pero no sé en qué parte quedé. O en qué parte quedaron, pues. Ah, bueno, listo. La ISO 16, la ISO 14644 me permite establecer cuál va a ser la clasificación de mi aire. Es decir, dependiendo cuál va a ser, dependiendo de la cantidad de partículas no viables, les decía que las viables eran la cantidad de microorganismos como tal que yo puedo, colonias UFCs que yo pudiera recuperar en lo recuperable. Y las no viables eran las partículas de polvo o sucios o partículas pequeñas que están presentes en el aire. O sea, dependiendo cuál va a ser la cantidad de partículas no viables, voy a poder clasificar el aire en grados, grado A, grado B, grado C y grado D. Entonces, si va aumentando la cantidad de partículas que tiene presente mi aire, va a aumentar el grado del aire. Y eso lo establece la ISO. Bueno, bueno, digamos que la USP lo clasifica en grado A, B, C y D. Pero la ISO me da ISO 1, ISO 2, ISO 3, ISO 4, ISO 5, ISO 6, ISO 7, creo que es ISO 8, si no estoy mal, creo que llega. Y eso, la ISO 1, ISO 2, ISO 3, ISO 8, grado de aire ISO 1, grado de aire ISO 8, grado de aire ISO 5, va a depender a la final de la cantidad de partículas no viables. También está regulado por el informe 45 de la OMS, digamos que todo se encuentra dentro del informe 45 porque está como tal las BPM, buenas prácticas de manufactura. Todo está regulado a partir del informe 45. Y de ahí se van a desprender el resto de normas o de ISOs que me permiten establecer parámetros de calidad. En este caso, para el sistema de aire, la ISO 14644. En la siguiente diapositiva, en la siguiente lámina, nos damos cuenta entonces del resto del sistema de aire. El aire comprimido y nitrógeno van a estar dentro del sistema de aire. Primero porque se utilizan compresores iniciales. Entonces, desde ese compresor voy a tener una calidad porque digamos que si el lugar del almacenamiento o mi compresor inicial viene contaminado o tiene una válvula dañada, se me pudo contaminar, entonces la calidad de mi aire comprimido no va a ser buena. Y si mi compresor de nitrógeno no va a tener, o sea, está dañado desde el inicio de la válvula inicial de distribución, tiene alguna fuga o algo así, también puede generar contaminación de mi sistema. Y obviamente, como hay como una tubería, por así decirlo vulgarmente hablando, hay una tubería que me permite como distribuir todo ese aire comprimido en toda la planta, distribuir también ese nitrógeno en toda la planta, pues puede o no haber contaminación en algún punto de distribución de este sistema, ¿no? Algunas especificaciones de análisis o de clasificación del aire comprimido es la ISO 8573, me va a permitir también garantizar como la calidad microbiológica y también físico-químico de ese aire comprimido y nitrógeno. Entonces miren, hay una que me ayuda a clasificar las áreas y que debo tener en cuenta cuando voy a hacer los muestreos de microbiología, que es la 14644. Que empieza a regularse a partir del informe 45. Y hay otra ISO que es la que me permite establecer parámetros para el aire comprimido y el nitrógeno. Y todo este sistema va a estar la USP 43, que es la vigente, la ISO 14644, la ISO 8573. Son varias son varias normas o varias regulaciones dentro de un mismo sistema que va a ser el sistema de ventilación. Entonces mire que son varias cosas y que se deben tener en cuenta a la final para los controles microbiológicos que yo realizo dentro de la planta, que van a ser controles de ambientes, controles de superficies, controles de manipuladores. ¿Por qué se realizan controles de manipuladores?
porque el manipulador pues está tocando toda la superficie y está presente dentro de un área, y su uniforme, sus guantes van a tener contacto con el aire que está recirculando, con el aire que está recirculando dentro del cuarto. Entonces, obviamente, debo hacer un control, y además también porque qué tal que una norma o algo muy puntual que hay dentro del proceso de envase es que los operarios no pueden estarse tocando ni rascando en alguna parte de su cuerpo, y pues no sé, se rascó la cabeza y su cabello tiene algunas partículas, eso puede de alguna forma generar cantidad de microorganismos. Digamos que puede que afecte o no, pero si no se tiene el cuidado suficiente, o si el operario no tiene el cuidado suficiente, obviamente va a tener una mayor cantidad de microorganismos en su superficie, y el operario puede tener contacto directo con el producto, porque hay productos que no son estériles y que pues, ellos lo tocan, no sé, algún tipo de tabletas, cápsulas, y al envasarlo pues se va contaminado porque lo tocó. Así es simple. Y así no esté contaminado por dentro, sino por fuera nada más, pero pues si está por fuera, pues de malas, no sirve, no cumple. Entonces también de ahí nace como la importancia de tener una clasificación de todo el sistema de aire, y después está regulado por todas las ISO que le dije, la 8573, la 1644, la USP 43 que me iba también a regular, y cuáles son los medios de cultivo también que puedo utilizar. Entonces todo va a ser una relación entre la normativa, entre la farmacopea que me establece parámetros, todo va a ser una relación, y todo eso de que he establecido dentro de los procedimientos internos que se dan en todo el sistema de gestión de calidad. En la siguiente diapositiva les hablaré de llenados asépticos. Yo les decía primero que el llenado aséptico era, en vez de envasar el producto, se envasaba un medio de cultivo. Y hay diferentes tipos de medios de cultivo, diferentes tipos de llenados asépticos. Riesgo alto, medio y bajo. ¿De qué va a depender de que sea riesgo alto, medio y bajo? Del tipo de preparación. Hay preparaciones magistrales que son preparadas simplemente que llegan todas las materias primas estériles, y yo mezclo ahí y enseguida lo envaso, no tiene ningún tipo de esterilización aparte. Por lo general este tipo de llenados se hace en empresas, en clínicas, en donde se hacen preparaciones parenterales, en clínicas oncológicas también, radiofarma, que son como procesos o esterilidades que se preparan o preparaciones que son puntualmente para un solo paciente o según la necesidad que tiene un paciente. Entonces van a tener un riesgo dependiendo cuál va a ser la clasificación también del aire. Por eso les menciono acá los llenados asépticos. Entonces, estos procesos de llenado son bastante tediosos, primero porque yo mezclo todo y de una vez. En cambio, por lo general, ya directamente en una industria farmacéutica, la mayoría de procesos son, sí, listo, se utilizan materias primas que vienen estériles, pero a la final yo debo garantizar o debo hacer un proceso de esterilización terminal, ya sea por esterilización terminal por calor o simplemente lo hago por filtración. La mayoría de procesos de esterilización se hace por filtración. Entonces se filtran un poro muy chiquito que retiene toda la cantidad de microorganismos que en dado caso tenga, pero obviamente la idea es que se haga con la menor cantidad de microorganismos posibles. Digamos que una biocarga inicial de ese producto puede tener microorganismos porque todavía no está estéril, pero a la final sí debe estar estéril. Pero si yo tengo un producto que hice con, no sé, sin mucho cuidado y lo hice, no sé, a la intemperie o algo así, pues va a tener una cantidad de microorganismos muy alta, y pues mi proceso puede que haya fallas o no durante mi proceso de esterilización, durante la filtración o esterilización terminal, en dado caso, no sé, falló el autoclave o algo así. Entonces, de ahí nace la parte de llenados asépticos. Me ayuda a garantizar que el proceso de fabricación o esterilización final del producto o de un producto estéril sea óptimo y se realice con calidad y sea óptimo. Entonces, el tipo de llenado son riesgo alto, medio y bajo, dependiendo cuál sea el tipo de preparación en la clasificación de cada uno de los aires. Entonces,
Todos estos procesos de llenados asépticos o de base de productos estériles se hace en áreas grado A, es decir, la cantidad de microorganismos que debe tener esa área es 0, menor o igual a 1, es decir, 0. Así dice la especificación. Es muy chistoso porque dice menor o igual a 1 y eso es 0. Entonces debe ser, o sea, mejor dicho, un área estéril sin ningún tipo de microorganismos. Y eso me permite establecerlo a partir de la ISO que les mencioné anteriormente, la 8570 y algo, la 16644, regida por el informe 45. Digamos que los llenados asépticos me ayuda como a establecer los parámetros, cuáles son los controles y cuáles son el tipo de preparaciones magistrales. Me ayuda la USP vigente. La USP sale por lo general todos los años. Todos los años hay una nueva USP. Digamos que no hay gran cambio, sino que se le van añadiendo cosas, se le agregan de pronto, no sé, se aumenta un parámetro, y a medida que va cambiando su USP, yo debo ir cambiando mi sistema de gestión, es decir, mi documentación, la documentación que yo tengo registrada. Por lo general es bastante... Por lo general no cambian como tal las especificaciones de un producto o de un área, pero sí puede que hayan cambios. Por ejemplo, en el año pasado, si no estoy... Recuerdo que es el 1 de diciembre del 2021 o 20, si no estoy mal. Creo que fue el 2020, el 1 de diciembre del 2020. La USP sacó un nuevo suplemento en el cual añadió un nuevo capítulo en el cual se trata de microorganismos referentes al complejo Burkholderia cepacia. Entonces, ¿qué tocó hacer? Tocó nuevamente acoplarse a esa normativa, a ese capítulo nuevo, porque en Colombia nos regimos y porque el INVIMA se va a regir también de la USP vigente, del informe 45. Tocó nuevamente aplicar ese capítulo a la empresa. Es decir, toca hacer un control de cambios dentro de la empresa para poder implementar ese capítulo nuevo. ¿Y qué implicaba ese capítulo nuevo? Hacerle controles al agua de Burkholderia cepacia, hacerle control de Burkholderia cepacia a los productos, hacerle control de superficies de algunos equipos, que a ver si hay Burkholderia cepacia o no. Y que implica que yo le hago, listo, yo puedo hacerle el control, pero ¿qué pasa? Yo no le puedo hacer el control así porque sí, sino que debo validarlo. Es decir, verificar que la metodología que yo voy a utilizar para detectar o para encontrar ese microorganismo vaya a ser óptimo. Entonces, por lo tanto, la implementación de ese control de cambio va a ser bastante extensa. Y ya recuerdo que, bueno, este año tuve la oportunidad de estar en una certificación de BPLs con el INVIMA, buenas prácticas de laboratorio, y ellos ya están empezando a solicitar como esa transición a ese nuevo capítulo que se está implementando o que se está exigiendo como parámetro del agua y de los productos. En la siguiente diapositiva, disculpe si me estoy extendiendo, les hablo de limpieza y desinfección. ¿Qué pasa en la limpieza y desinfección? La limpieza y desinfección, yo debo tener una rotación de los sanitizantes y debo garantizar que el sanitizante que yo estoy utilizando me va a servir para el tipo de microorganismos nativos de cada uno de mis áreas o microorganismos nativos de mi planta de producción. Por eso yo hago un desafío de desinfectantes, una concentración mínima de teoría y una rotación de desinfectantes. Lo primero que se hace, chicos, es que usted hace un muestreo masivo de toda la planta. Usted ya tiene un sistema de ventilación aplicado. Digamos que esto es como cuando se va a hacer una planta nueva. Yo implementé mi sistema de ventilación, ya lo califiqué con la ISO, con todo eso, ya yo sé cuál es el grado, cada cuarto cuál grado de aire tiene. Yo lo que hago es hacer un control masivo de toda mi planta de producción y selecciono cuáles son los microorganismos más relevantes de toda la planta. Es decir, determino cuáles son los microorganismos nativos que voy a, por lo general, encontrar.
Adicional a eso, yo debo hacerle, listo, ya yo identifiqué, no sé, te encontré 5 microorganismos y lo mandé a tipificar y determiné, no sé, que dentro de esos 5 está Staphylococcus aureus, Candida, Pseudomonas, E. coli, Aspergillus y otro, X. Entonces yo determiné esos 5 microorganismos nativos y yo lo que hago es hacer una selección de agentes sanitizantes. Entonces yo hago una revisión bibliográfica en el cual yo vea cuáles son los sanitizantes que me pueden servir para este tipo de microorganismos. Por ejemplo, hay desinfectantes que son bactericidas pero no son fungicidas. Entonces yo por lo general busco un sanitizante que me vaya a servir para todo. Entonces, si yo en mi selección o la posibilidad de la empresa de adquirir un sanitizante que de pronto no es barato, pero solamente es bactericida, entonces yo utilizo un bactericida, un fungicida y un bactericida y fungicida. Hago una rotación con 3 sanitizantes. Entonces yo hago una selección previa y luego que hago una selección debo determinar cuál es la concentración de uso. Porque a mí el proveedor me dice cuál es la concentración que yo debo utilizar inicialmente, pero pues no me va a decir utilice esta porque esta es la que le va a funcionar, sino que yo debo desafiarlo directamente con los microorganismos que yo aislé de mi planta de producción. Por eso se hace un desafío, una concentración mínima inhibitoria. Entonces la concentración mínima inhibitoria está regida por la USP vigente. La concentración mínima inhibitoria me dice que yo debo utilizar concentración de uso y concentraciones más altas y más de la normal de uso o sugerida por el fabricante. Entonces yo empiezo a diluir ese sanitizante y lo inoculo con microorganismos y en donde a mí me crezca, microorganismo, yo digo, listo, aquí no me creció, es decir, que esta concentración me va a servir. Luego de eso yo debo hacer un desafío desinfectante. Ya yo obtuve cuál es la concentración del sanitizante, entonces como obtuve la concentración, debo desafiar el microorganismo nativo que yo aislé de mi planta de producción con mi desinfectante a la concentración que yo determiné que me servía. Luego que yo digo, listo, sí funciona, y ahí hago una rotación de desinfectantes. ¿Por qué hago la rotación? Para simplemente hacer que mis microorganismos no generen una resistencia microbiológica. Todo esto se rige en la USP. Si ustedes se dan cuenta, miren que la mayoría de cosas, la mayoría de pruebas las da la USP. Pero la USP tiene un truquito, no te dice la técnica, pero no te... O sea, le dice el santo, pero no le hace el milagro. Porque ella le dice a uno cuál es la técnica, pero no le dice a veces a uno cuál es el paso a paso a seguir, sino que le toca a uno encontrar. Entonces valide lo mismo, porque pues, la USP no lo dice así, porque usted encontró otra técnica, entonces le toca a uno procedimientos internos. En la siguiente diapositiva les hablo sobre validaciones microbiológicas. En las validaciones microbiológicas al principio yo les decía que era bastante importante porque es donde se rige todo. Yo no puedo utilizar en la industria farmacéutica, no puedo utilizar una técnica o una metodología de análisis si no está validada. Validar acá, en este caso, significa verificar. ¿Y cómo lo verifico? Por medio de parámetros de validación. Yo establezco diferentes tipos de parámetros. Hay algo que se llama precisión intermedia, hay algo que se llama robustez, hay algo que se llama exactitud, precisión. Todo ese tipo de parámetros me va a permitir generar un dato crudo o un número, por así decirlo. Yo agarro esos números y hago como quien dice una tendencia, un análisis estadístico. Y a partir de ese análisis estadístico yo debo establecer si mi metodología es óptima para poder ser utilizada en el laboratorio. Entonces, si yo como analista de validaciones microbiológicas lo hice, pues obviamente debo transferir la técnica a la de microbiología, porque pues yo la validé, yo debo transferirla, es decir, debo garantizar que a quien se la estoy entregando, que a quien le estoy diciendo, la va a hacer bien. Y esto también lo rige la USP. Hay un libro que se llama AEFI, es más
para químicos farmacéuticos, pero créanme que ahí he encontrado varios factores en donde que me han servido y me sirvieron muchísimo en cierto momento para ciertas validaciones. Habla un cuadrito pequeñito de validaciones microbiológicas, pero ese cuadrito pequeñito es súper conciso y dice muchas cosas, parámetros de validación que puedo utilizar según el tipo de validación, porque hay diferentes tipos de validaciones, pero bueno, otro día les hablo de validaciones microbiológicas. Todo se rige a partir de un plan maestro de validaciones microbiológicas, en donde yo establezco cuáles son las validaciones, por qué las voy a hacer, cada cuánto las voy a hacer. Y cada cuánto las voy a hacer y si es necesario validarlas una vez haya transcurrido el tiempo final que yo le di como fecha, como quien dice, fue una fecha de vencimiento. Cuando yo le di una fecha de vencimiento, entonces si transcurrieron, por lo general la mayoría de las empresas le dan un tiempo de vencimiento a las validaciones de 5 años. Pero yo transcurrido esos 5 años me di cuenta que la técnica es exactamente lo mismo. Y yo hice, no sé, un análisis estadístico y una tendencia y yo veo que mi técnica se ha mantenido y que los resultados que me ha arrojado durante esos 5 años, pues han estado bien, no ha habido ningún problema con la metodología, no ha habido ningún tipo de falla, pues ya se mira y se revisa tanto dentro del procedimiento o se establece un informe final en el cual se dice que la técnica se hace simplemente una verificación de la metodología y ya se le van a seguir realizando controles cada año. Bueno, también debo hacer una verificación del estado validado, es decir, que yo debo garantizar que durante ese tiempo que ha transcurrido de mi validación, mi técnica siga siendo la misma, siga ejerciendo lo mismo. Entonces, por eso se hace una verificación del estado validado. Todo esto, hablando ya en la siguiente diapositiva, hablamos del sistema de gestión de calidad. En el sistema de gestión de calidad que se rige a partir del informe 45, la ISO 9001, que es para los laboratorios de calibración, la ISO 17025, todas esas ISOs me van a ayudar a que mi sistema de gestión de calidad sea óptimo o sea implementado correctamente. ¿Por qué yo utilizo un sistema de gestión? Porque de esa manera yo tengo algo organizado dentro de una empresa y dentro de una compañía. Digamos que un sistema de gestión no solamente es aplicable a una industria que tenga buenas prácticas de manufactura, sino a cualquier tipo de empresa. Un sistema de gestión de calidad debe ser implementado absolutamente a todo. Primero porque tengo planes generales que me permiten desglosar cada cosa, la documentación que me va a permitir registrar toda la información y llevar un registro óptimo de cada información que yo tengo y ser organizado, ordenar toda la información y que tenga una trazabilidad documental en el cual se pueda garantizar que los procesos se realicen de una manera correcta. Y otro es un manejo de auditorías internas, porque por medio de las auditorías internas yo establezco, oye, listo, está fallando mi proceso en tal parte, en tal punto. Entonces, de ahí se toman correcciones, se toman desviaciones, se hallan desviaciones o no conformidades, dentro de eso se hace una corrección y puedo obviamente garantizar que todo mi proceso va a ser bueno. Entonces, de eso implica la implementación de un sistema óptimo de calidad y me va a ayudar a implementarlo todas esas normativas que les mencioné. Digamos que nosotros como microbiólogos, puntualmente dentro de un laboratorio, si solamente estamos realizando análisis, lo que más nos va a servir como tal es la USP vigente. Y el procedimiento, pero no podemos quedarnos solamente en la USP y decir como listo, yo la hago como la dice la USP y ya, sino como saber de dónde sale, saber por qué se hizo así o por qué me transfirieron la metodología de esa forma y de dónde sale el proceso. De esa manera podremos nosotros como microbiólogos también opinar sobre un proceso de fabricación, sobre qué pudo haber pasado en dado caso de que se contaminara el producto. Una vez me hicieron una pregunta bastante puntual en donde tocaba ser objetivo. Primero, resulta que había un producto y el producto salió contaminado. Primer análisis, salió contaminado. Listo, se reanaliza. Lo que debe ser sería reanalizarlo con el doble número de muestras.
y realizar por triplicado. Se reanalizó, volvió a salir mal. Luego se realizó otro análisis por 2 analistas con la misma cantidad de muestras, el mismo lote obviamente, y se comparó con otros lotes, salió contaminado. En teoría, a la final, el producto estaba contaminado. A mí me preguntaron qué podíamos hacer. Pues, hablando desde el tema lógico, para mí sería, botemos eso porque eso no sirve. Pero imagínense que una empresa ha invertido 1.000 millones de pesos en la fabricación de ese lote de producto y la empresa se deje de ganar 3.000 millones de pesos, o sea, está perdiendo 4.000 millones de pesos por ese lotecito, porque el producto es un producto costoso. Están perdiendo 4.000 millones de pesos para que Carlos venga a decirle que lo voten. Pues no, obviamente primero se deben buscar soluciones, una solución que pues yo creo que pude plantear. Primero había que buscar de dónde se había contaminado, cuál fue el punto exacto en el cual se pudo haber contaminado, y otro buscar una solución para el cual cómo puedo yo garantizar que de pronto, no sé, pueda eliminar la cantidad de microorganismos que tenga, si el producto es termolábil y yo lo puedo llevar a calor y lo puedo autoclavar o esterilizar de alguna forma, filtrar lo que me ayude a retener microorganismos, todo eso. Obviamente los controles que se van a hacer muchísimo más extensos y exhaustivos, pero de esa forma creo que me ayudó mucho a pensar, primero, de dónde se había contaminado el producto. Resulta que el agua, y a la final había sido el agua. Ese punto exacto en donde estaba el agua, de donde salía el agua, tenía como un biofilm esa parte, pero el resto de mi sistema de agua no estaba contaminado, sino nada más ese punto, porque resulta que lavaban el área y se hacía como un punto de humedad en ese lugar, y ese punto de humedad, todo eso me hacía que se me creara como ahí, quedara como la llave siempre goteando, y la humedad se fue formando un biofilm, y a la final ese biofilm tuvo su consecuencia, que fue la eliminación de que mi producto final saliera contaminado. Y si ven toda la importancia que es, y pues el conocer uno también como investigador de microbiología, saber de dónde venía como esa contaminación inicial. Bueno, siguiendo, no sé si tienen alguna sugerencia, observación, pregunta, con todo el gusto puedo responderles. Hola. Hay una pregunta. Y la pregunta es, ¿cuál fue la medida que tú tomaste cuando te dijeron referente a esa situación que se te había presentado, la que acabas de comentar? Bueno, lo que yo hice fue, primero busqué el estudio de estabilidad del producto. No me quedé solamente con la parte primero buscando de dónde se había contaminado. Sí, había que buscar dónde se había contaminado porque se lo encargaron a microbiología. La desviación fue directa para microbiología porque quien realizaba los controles de la planta era microbiología. Entonces se encontró de dónde se había contaminado. Es un factor bastante importante porque corregirlo de raíz, o sea, había que corregirlo del todo. Y segundo, se buscó el estudio de estabilidad del producto, en el cual se observó que el producto era resistente a cierta temperatura y se hizo una tindalización del producto. Es decir, se le hizo cambios bruscos de temperatura para ayudar o a matar o a disminuir esa cantidad de microorganismos. Primero, porque si se filtraba el producto, era un producto líquido, ¿no? Pero si el producto se filtraba, no había un filtro que me permitiera el paso completo del producto y no me quedaban retenidos principios activos o algún tipo o alguna materia prima dentro en el filtro.
sino que me permitiera el paso completo. Entonces lo que se hizo fue una tindalización del producto, se llevó a calor, y a la final se realizaron muchos más controles microbiológicos, se realizó como 5, y el producto pues salió liberado, se salvó el producto. No crean que les llega un producto dañado a su casa, o van a quedar con la duda de si un producto está bueno o no. Créanme que ese tipo de productos se les realiza mayor tipo de controles, porque primero porque la empresa no puede perder, porque está perdiendo mucho dinero, y segundo porque pues, se puede salvar porque hay soluciones y alternativas para que se pueda salvar, teniendo en cuenta que es un producto no estéril. Porque si es un producto estéril, obviamente ya, o sea, no puede haber ningún tipo de contaminación, ni puedo salvarlo porque ya está contaminado. Eso va para inyección, o va para el ojo y ya. Pero sí, esa fue la solución. Se tindalizó el producto, se llevó teniendo en cuenta el estudio de estabilidad, ¿no? Porque pues también tocaba mirar a ver que el producto fuera resistente. Digamos que mi parte microbiológica fue la parte de los análisis, pero pues pude opinar como, bueno, no, mira, el producto es resistente, el calor va a ayudar a que el microorganismo se mate. También se identificó cuál era el microorganismo, y dependiendo, pues, listo, el microorganismo que se presenta en el de contaminación es, no sé, voy a decir, E. coli, por ejemplo. El microorganismo que encontré es E. coli, y esa E. coli es, no sé, sensible al calor, pues obviamente se puede llevar al calor, y obviamente se pudo recuperar ahí el lote del producto. ¿Alguna otra pregunta? No, estoy atrás. No, Carlos, pues agradecerte el que hayas estado aquí con nosotros compartiendo esas experiencias, que creería yo que es mucho más importante que esa parte teórica, porque la parte teórica o normatividad apenas tú llegas te la mencionan, pero de pronto las experiencias cuentan mucho más. El que de pronto ellos vean que sí pueden, viendo un egresado allí, que vean que hay muchos mecanismos y muchas intervenciones que ustedes como microbiólogos, o sea, tienen importancia en la empresa. Entonces, una vez más, gracias. Gracias en nombre del Comité de Prácticas, de los estudiantes de octavo semestre y de los profes que apoyamos acá. Y esperamos seguir contando contigo siempre. Listo. Igual tú. Sí, con todo el gusto del mundo. Disculpen si me demoré o me extendí, si fue aburrido, lo siento, lo lamento. Bueno, no, la idea era que de pronto se les quedara alguito. Sé que de pronto a uno no se le quedan todas las cosas que le hablan y todas las paporretas, ¿no?, que le dicen, pero sí la idea era como aterrizarlo lo más posible para que entendieran. Entonces, qué gusto haber compartido y explicarles un poquito del tema. Entonces, cuídense mucho, chao, disfruten. Gracias, que se vaya muy bien. Saludos a Oriol. Bueno, está bien. Bueno, chao.